Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Armando Oreja Martínez y esta es mi tarea sobre la formación del Estado. Bueno, la formación del Estado se forma para satisfacer una necesidad colectiva. Una necesidad que, como lo vimos en el video de la pirámide de Maslow, se señalan como las fisiológicas y las de seguridad. Después vendrán las de autorrealización y las científicas. Pero por lo mientras necesitamos, en ese entonces, satisfacer las necesidades básicas. Entonces, hay varios conferencistas y estudiosos del derecho que definen al Estado y su origen desde el punto de vista político y filosófico. Nosotros podemos iniciar con la obligación de formar un ente que cubra necesidades de seguridad en su tiempo de alimentación y en su tiempo sobre la propiedad privada, así como tareas de seguridad y de educación. Ahora bien, puede ser que exista un vínculo entre los hombres que formen los grupos sociales que se estarán dando en la formación del Estado. Uno de los más reconocidos es Aristóteles, que señalaba las organizaciones sociales que eran la polis. No se refería a un gobierno como tal, sino a el momento en el que los ciudadanos llegaban a la asamblea para poder formar un vínculo entre ellos y satisfacer una necesidad en común para poder votar y elegir a bien cómo satisfacer la misma necesidad. No necesariamente en ese tiempo se elegía a los gobernantes, lo que se elegía más bien eran las decisiones que se debían de tomar. Obviamente en ese entonces no todos tenían las mismas capacidades de voto ni las mismas capacidades que se tenían para lograr un estatus de vida en la sociedad. Entonces no todos podían ejercer ese voto. Pero él habla sobre una primera organización humana que es la familia. Siendo así, entonces ya nos habla sobre el objetivo de los grupos sociales, que es la integración de la organización humana o anteriores al Estado para poder lograr para poder llegar a un consenso y tener la capacidad de satisfacer la necesidad por la que se vote. Ahora bien, el inicio de la organización de los grupos sociales inicia con la división del trabajo, que no todos eran cazadores, ni todos eran recolectores de frutos, ni todos se dedicaban a la misma tarea. En ese entonces, cuando vamos a hablar un poquito más de 5,000 años atrás, no se hablaba solamente de política o de economía, no, se hablaba de división del trabajo, que eran los cazadores y los recolectores de frutos. Entonces, cuando empezó a haber una división del trabajo, se empezaron a designar tareas, y las tareas se tenían que cumplir para que todos pudieran satisfacer la necesidad alimenticia. Ahora bien, no siempre se lograba satisfacer esa necesidad en todo momento. Es por eso que después se volvió y se buscó una estructura de poder y una estructura social
para que pueda funcionar una sociedad, se tienen que formar estamentos, y en estos estamentos se podría buscar una solución a los problemas. Hemos escuchado muchas veces la frase, hay que preguntarle al jefe o hay que preguntarle a alguien que sepa más que nosotros, porque no siempre se tienen las respuestas, y la misma división de la organización social es quien nos entrega algunas respuestas de las que podemos hacernos cargo nosotros para solucionar el problema. Ahora, el objetivo es que el individuo se una con otro individuo o con otros individuos para satisfacer necesidades fisiológicas básicas, entre ellas adquirir alimentos, como son la recolección, que ya hablé de ella un poco, y de la cacería, que también hablé un poco, y también sobre la seguridad que necesitan tener para que en cierto punto no se sientan amenazados. Debe de existir una seguridad para que no se sientan amenazados por otros grupos. Dada la diversidad de criterios, obviamente van a nacer los conflictos, y entre ellos va a haber el abuso de los más fuertes y el robo de los utensilios, de las pieles, alimentos, casas, y todavía podremos decir que de mujeres. Hay comunidades indígenas en las que las mujeres todavía no son reconocidas como parte de la sociedad, sino más bien son reconocidas como moneda de cambio, lo cual está muy mal porque es un pensamiento de los primitivos, un poco más de 5000 años. Y pues obviamente existen las riñas, existen los problemas y existen muertes a causa de estos. Así como los problemas internos, como externos, que pueden ser los relativos a la zona de recolección, de los frutos, de la pesca, de las zonas de caza que se pueden llegar a tener, los territorios que se pueden tener. Entonces no necesariamente tienen que ser problemas internos. Ahora bien, vamos a hablar sobre la palabra Estado. Ya no más bien su historia, vamos a hablar sobre el surgimiento de la misma palabra. Datan los registros que fue el primero, Nicolás Maquiavelo, en hablar sobre el Estado, las repúblicas y los principados. Y de hecho, su libro El Príncipe es quien relaciona por primera vez el libro, la palabra, por decirlo, italiana, que está cerca de la costa ibérica, con Grecia. Y es por eso que tienen un sentido de pertenencia a ciertos vocablos, como lo stato, que se relaciona con el gobierno, y su corte. No solamente podríamos decir que es la corte real, sino también podemos decir que es quien resolvía los problemas, así como tener un dominio sobre sobre las personas. Ahora bien, la palabra estatus no inicia con Maquiavelo, va un poco más atrás y volvemos a los griegos o los romanos, que más bien fueron los griegos quienes empezaron con esta idea, porque de hecho inició con Arquímedes, pero quienes le dieron la famosísima idea de estatus fueron los romanos, iniciando con esa palabra diciendo que no se refería a una forma de gobierno, sino más bien se utilizaba para poder hablar sobre un status quo en la sociedad, es decir, un estamento que puede existir. Pero con el paso de los años se fue hablando sobre la res, que no es propiamente un animal, sino una cosa. Y ya se hablaba sobre las cosas públicas, iniciando con la res pública y el estatus. Entonces ahí fue cuando empezaron a tomar más denominaciones para poder formar el Estado. Ahora bien, el Estado no es lo mismo que sus
acepciones como el gobierno, el país, administración, nación, ordenamiento jurídico o territorio. Hay algunos que van a formar parte de esa acepción, como nos lo enseñaron siempre en la facultad, que iban a ser el pueblo, territorio y el poder. No más allá, porque estaríamos llegando a pervertir sobre algunos estados que no siempre tienen, puede ser el territorio adecuado, como podría ser Palestina, o podría ser que no tienen un ordenamiento jurídico propiamente, como podría ser el caso de algunos gobiernos que son dominados por el gobierno inglés. Pero para fines didácticos en esta clase se tienen 5 elementos para la formación del Estado. La primera es el pueblo, y esa sí es algo que no podemos dejar de lado. El pueblo es quien decide la forma de gobierno. Como muchos historiadores y políticos hablan, el pueblo es la razón de la soberanía, si no es que la misma soberanía nacional. Después se habla de un territorio que ya hablamos más de un elemento más propio de la Organización de Naciones Unidas, que es quien habla sobre la no intervención en los estados soberanos, es decir, no le quite su soberanía. El ordenamiento jurídico, que hablamos propiamente de una constitución o de un conjunto de leyes en el cual vienen las reglas que se deben de tomar en cuenta sobre las distintas materias civil, familiar, mercantil, para poder llevar un orden social completo. También está el gobierno, que va a ser la autoridad pública y política que debe de tomar la serie de decisiones para que nosotros sigamos teniendo una cierta comodidad. También se tiene, esto más bien es como un elemento, pero también puede llegar a tomarse como una finalidad, que es el bien común, que es lo considerado para que se pueda tener la serie de condiciones necesarias para que para que el hombre racional pueda sentirse cómodo en sociedad. Ahora bien, muchas ideas de la formación del Estado se han tomado y se han tenido como comprobadas. Una es la forma de Maquiavelo, hay otras formas como los griegos, hay otras formas como los Estados Unidos, pero más bien hay una corriente que lleva desde hace muchos años, más de 100 años, en los cuales todavía no se ven superadas, a diferencia de los anteriores, que son los contractualistas. Los contractualistas más famosos son Thomas Hobbes, con su obra El Leviatán, que consiste de dos ejemplares, que también está John Locke, con los ensayos sobre el gobierno civil, y Jean-Jacques Rousseau, con el contrato social. Cabe mencionar que todos estos contractualistas tuvieron la idea de que se tiene que ceder un poco de la independencia propia para poder gozar de libertades otorgadas y mantener un orden. Es decir, se celebra un contrato con el gobierno, por decirlo así, pero es más bien con la autoridad, para que la autoridad tome cartas en el asunto para no caer en un estado de naturaleza diferente al racional. No necesariamente tiene que haber violencia, pero en muchas ocasiones lo ha llegado a tener. Ahora bien, entre ellos obviamente van a guardar diferencias porque pues vivieron en diferentes épocas. Pero Hobbes y Rousseau tuvieron cierta idea, porque si no mal lo recuerdo, Hobbes murió un poco después de cuando todavía
Locke estaba escribiendo estos ensayos, pero guardan ciertas diferencias, y los más parecidos podríamos decir que son Hobbes y Locke. Sin embargo, Rousseau llegó con las ideas de la Revolución Francesa cuando necesitaban la explotación de derechos. Entonces, la apreciación del estado natural y la forma de gobierno que nos debe conducir el contrato social es lo que van a tener de diferentes. Para Hobbes, el estado de naturaleza es absoluta libertad. Es decir, que no hay un límite que te pueda tener. Y esto puede compaginar un poco con las ideas de Locke, pero Thomas Hobbes lo que dice es: necesitamos a alguien para que limite esas libertades y se haga un acuerdo de voluntades en las que todos estemos de acuerdo, y deba de tener un poder absoluto esa persona para poder saber quién es quien manda. Esto siempre lo tenían en cuenta cuando querían legitimar el poder de un hombre, argumentando que existía la designación propia de Dios, es decir, el elegido de Dios. Otra idea de la corriente de Hobbes es que el Leviatán era todopoderoso. Y al ser todopoderoso, lo único que podía detenerlo era Dios. Y al detenerlo, entonces se acababa ese gobierno. Existen otras variantes también de Leviatán, en donde nos dice cuáles son los motivos: que el hombre es engañoso, que el hombre es envidioso y que busca la gloria para sí mismo. Sin embargo, debemos de recordar que eso fue hace más de 200 años, y de que debemos de tener también ya la idea de que esa idea no ha sido completamente superada. No ha sido completamente superada, pero también John Locke nos dice una idea que también es muy interesante, y creo que pueden haber mucho debate entre estos dos. Para John Locke, el estado de naturaleza es en el estado en el que el individuo gobierna su libertad y tiene derecho a la justicia. Ya no estamos hablando sobre que el Estado nos tiene que amenazar para que estemos todos de acuerdo, sino que ahora el Estado nos tiene que brindar algunas garantías en las cuales podemos decir no estamos por encima de la ley, y las instituciones que se designan van a limitar el poder del soberano. Ya no solamente va a ser un poder absoluto, sino va a haber alguien que sirva como contrapeso a esta figura. Y Juan Jacobo Rousseau nos habla sobre el buen salvaje. De hecho, el estandarte de Jean-Jacques Rousseau era que se necesitaba un hombre para poner seguridad. Y lo que distinguía a los otros hombres es que él ya habla sobre una propiedad privada, sobre que nos dice: la propiedad es comunal, sí, todos producen para todos y nadie se debe de apropiar nada, es colaborador. La disputa y la desigualdad ya es propia de una propiedad privada cuando se ponen límites entre los semejantes, entre los civiles, y aquí es cuando se da cabida y se quita el beneficio social para tener los gobiernos democráticos y existan censos para poder demostrar cuáles son los que deben de existir. Ahora bien, el fin del Estado siempre va a ser, siempre, 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 el bien común, que satisfaga el interés natural y el general de la sociedad, que sea general y común para la mayoría de los integrantes, porque también existe la parte que no va a estar de acuerdo.
Sin embargo, estas decisiones también le van a llegar a afectar y las funciones del Estado serán los parámetros dentro de los que se desenvuelva los diversos órganos y dependencias para llevar a cabo las necesidades y las funciones del Estado y se van a dividir en función legislativa y judicial. Hablamos de la legislación cuando el Estado se encarga de formar leyes. Hablamos del Ejecutivo cuando se trata de administrar las funciones del Estado. Y estas van a tener facultades. Y también se habla sobre el Poder Judicial cuando se obliga a acatar el poder de la ley. Ya no estamos hablando de un poder soberano, estamos hablando del poder de la ley, en la cual participan estos tres poderes y tienen una interdependencia y coordinación, pero no están sublevados uno del otro. Estamos hablando de que existe una coordinación para poder formar las leyes y su ejecución. Y bueno, esto sería todo por mi parte en este video.